Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. ¿Sí me oyen bien? Sí, Ah, bien, entonces que como que andan fallando mis audífonos por allá. Bien, les damos unos minutitos, 3 minutos y si no empezamos, ¿va? Buenas Bueno, tardes, maestra. buenas tardes. ¿Sí estudiaron lo de la sesión pasada? ¿Ya están listos?
¿Listos, chicos? ¿Empezamos? Ya nos pasamos con 2 minutos. Bueno, no me contestaron si estudiaron lo de la clase pasada. Acuérdense que nos íbamos a tomar un tiempo para hacer recordatorios. ¿Repasaron o no repasaron? La verdad. Tengo un mensaje. ¿No me escuchó? ¿Me escuchó? Sí, maestra, sí se Sí, escucha. maestra. Sí, Como bajito, ¿verdad? ¿Ya me escuchó bien? ¿Repasaron o no repasaron? La verdad, maestra, yo no. Bien. Más o menos. Ok, bien. Pueden utilizar todavía sus cuadernos, pero recuerden que están a unas como 4 semanas, ¿no? Del examen. Entonces es importante que no dejemos todo para el último momento. No quieran estudiar un día antes del examen porque se van a bloquear. Entonces es importante que repasen. Porfa. Les voy a dar 5 minutos para que repasen lo de la clase pasada. ¿O quieren 10? ¿Quién vota por 5 y quién vota por 10? Bueno, por yo 5. digo que 5. Yo digo que 10. 10. 10. Ok. ¿Tú qué dijiste, Alban? No te escuché bien. 10. 10. Sale. 5, 7. A las 5:17 empezamos la ronda de preguntas. ¿Sale? Una repasadita. Recuerden que no necesitan los conceptos tal cual, pero sí que lo comprendan y que sepan a qué se refieren.
Quedan 5 minutos, chicos. Dos minutos, chicos. Uno.
Dale, chicos, tiempo. Bien, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Las primeras 5 preguntas van a ser libres. Quien quiera contestarlas podrá hacerlo. Pueden hacer uso de sus apuntes, ¿ok? No, esperen. Sí, maestra. Sí, maestra. Va que va, esperen. ¿Por qué? No he hecho yo un movimiento aquí. Esperen, esperen. Ay, ¿cómo era? Esperen, porque no he hecho, tenía que hacer algo, pero no lo hice. Este es el chat, estos son los participantes. Aquí está. Perdón. Ok, ahora sí, ya les puedo compartir. Las primeras 5 preguntas entonces abiertas, ¿va? Primera pregunta, ¿qué es la atmósfera? ¿Puedo yo? Adelante, adelante, Dani. Si no mal recuerdo, la atmósfera es como tal una capa que cubre el planeta, se puede decir. Es la atmósfera como tal, se puede decir, un límite entre el espacio que ocupa la Tierra y ya el resto del universo. Ok, ¿de qué está hecha esa capa? Pues, por ejemplo, pues, en este caso, la capa de ozono. ¿Y qué son? ¿La ¿Eu? atmósfera qué es? ¿Qué es? Bueno, ¿qué funciona eso como No, no, tal? ¿de qué está hecha? ¿De qué elemento? Ahí sí no. A ¿No? ¿O ver, de qué déjeme. fase? Está hecha de gas, es una capa de gas. ¿Sale? Ya. Pues acuérdense. Sí, Sí, mi micrófono estaba hirviendo, pero... Sí, es una capa de gas que cubre la Tierra, efectivamente. ¿Sí me escuchan bien? sí, Sí, maestra. maestra. Sí, maestra. Voy a tratar de no moverme. Ok, vámonos con la siguiente. E igual, esa es la segunda abierta. Ok, ¿qué es el movimiento de rotación? ¿Puedo yo, maestra? Adelante, adelante. Es el movimiento que hace la Tierra girando en sí misma. Muy bien, correcto, muy bien. Vámonos al siguiente. ¿Qué significa deterioro? ¿Qué significa deterioro, chicos? Si están en sus diapositivas, está casi al final. ¿En qué sentido, maestra? O sea, como el significado de la palabra o en algún contexto. Podría ser en el contexto, en geografía, cómo podemos utilizar la palabra deterioro. De hecho, la clase pasada vimos deterioro en cuanto al ambiente. Ok, podría ser, por ejemplo, el deterioro de la atmósfera por los contaminantes, por los cambios de clima y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero en sí, ¿qué es Y ujú, pero ¿cómo sería el deterioro? ¿Cómo sería? ¿Qué efecto tiene el deterioro? ¿Qué hace el deterioro? eh, Puedes ah, ¿Cómo, Alban? desgastando las cosas. Exacto, exacto. Va destruyendo, ¿no? Va desgastando, como dice Alban. Va quitándole esas cualidades naturales que tienen algunas cosas o algunos elementos en nuestro planeta, hablando de la parte de geografía. Bien, entonces ya borré que es deterioro. Esa es la tercera, ¿verdad? Vamos a la cuarta abierta.
es ambiente? ¿Qué significa ambiente? Está en el mismo tema que deterioro. O para ustedes, ¿qué es ambiente? Pues para mí es como una serie de elementos, podrían ser naturales, por ejemplo, eh, en un lugar determinado, es como la serie de cosas que te rodean. Exacto, muy bien, exacto. Es una serie de cosas que te rodean o que rodean a un ser vivo, ¿no? Y que potencian esa vida o incluso también podrían como destruirla, ¿no? Es todo ese conjunto de elementos. En sí, textualmente, el concepto es, el ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales. Cuando hablamos de ambiente, recuerden que hablamos de condiciones físicas, económicas, culturales, centrándonos en la parte de geografía, sobre un lugar o un grupo o bien hasta una época. ¿Sale? Muy bien. Esa fue la cuarta, vamos a la quinta, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ¿sí lo guardé? Sí, sí lo guardé. Ok. Última pregunta abierta. ¿Cuáles son, eran los 13, cuáles son los 3 elementos que dan vida? Que dan vida a la Tierra. ¿Cuáles son los 3 elementos que dan vida a la Tierra? Está también casi de los últimos temas de las diapositivas pasadas. Hasta les puse un tipo. Ajá. Creo, no sé, maestra, A ver. que es lo de... ay, es que no sé, es lo de naturales, sociales, todo eso. No. No. Podría ser, bueno, un elemento natural, agua, aire y sol. Más o menos por ahí vamos. Más o menos. Hidrosfera, atmósfera y litosfera son los 3 componentes que dan vida o que dan o que en conjunto forman la biosfera. Acuérdense que biosfera es un conjunto de medios donde hay seres vivos, donde se pueden desarrollar seres vivos. Si estos 3 componentes no están presentes, no habrá vida. Estamos hablando de atmósfera, hidrosfera y litosfera. Vamos a recordar qué es cada uno de ellos. Hidrosfera se refiere a las aguas, acuérdense, hidro, agua, ¿sale? La atmósfera, pues, es la capa de gases que rodea la Tierra, ¿sale? La litosfera es toda la parte de la vegetación donde hay montañas, donde hay árboles, donde hay bosque, ¿sale? De no haber esos 3 elementos, no podría haber biosfera. Incluso uno depende del otro. Por ejemplo, la litosfera, si no hubiera atmósfera o no hubiera hidrosfera, no podría existir. Depende de ellos. Recuerden que ellos dependen uno de otro. La hidrosfera también depende de la litosfera y de la atmósfera. Y la atmósfera a su vez depende de la litosfera y la hidrosfera. Les puse ahí en la diapositiva número... ¿Qué número es? En la 11, en la diapositiva número, incluso les puse es cada uno de esos elementos y cómo se interrelacionan entre sí. Cómo se relacionan entre sí. ¿Ah? Bien, entonces, esta fue la sesión de preguntas abiertas o preguntas libres de contestar. Ahora nos vamos a ir con preguntas específicas. ¿Sale? Empiezo por Dani, luego Mariana, Kemish y Alban. ¿Sale? La primera ronda de 4 preguntas específicas. Entonces va para Dani.
Dani, ¿qué son las enotecnias? ¿Qué son las enotecnias? Puedes buscar de voladita en tu diapositiva o en tus apuntes. Sí, deme un momento, Sí, sí, es que aquí tengo un revoltijo, deme un momento. sí, sí, sí. ¿Maestra? ¿Sí? Son instrumentos, bueno, son aparatos, Sí. instrumentos que se hacen para aprovechar la eficiencia de los recursos naturales y materiales. ¿Ok? Un ejemplo, un ejemplo de un artefacto, un instrumento, un invento que haga uso de los recursos naturales para proporcionarnos algún servicio. Ujú. A ver. Ya están muy de moda en muchas casas y vienen a sustituir al gas que utilizamos, el LP, al menos para bañarnos. ¿Al gas? Viene Bueno, a sustituir el gas. no sé, por ejemplo, me suena en una cocina por una estufa eléctrica. Mm, no, porque ahí usa electricidad. El gas Entonces, natural. También un calentador solar. el calentador solar. Muy bien, Dani. Muy bien, a eso quería llegar. El calentador solar. El calentador solar tiene funcionamiento, como su nombre lo dice, por los rayos del sol. Entonces, hace todo un proceso de calentamiento con el agua que permite que el ser humano ya no necesite, y es la palabra correcta, ya no necesita el gas para poder lavar con agua caliente o bañarse con agua caliente. Entonces, la contaminación se reduce y también la economía de las personas se reduce. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien de ustedes tiene calentador solar en casa? La verdad, yo no. ¿No? Yo tampoco, pero está bien padre, está bien padre esa tecnología. Mi Y sí, mi mamá quiere poner uno. dice que es súper recomendable que lo ponga. Se Sí, hace ¿ah? Se hace una inversión al principio, pero pues a la larga se retribuye completamente. Y estamos haciendo uso de los rayos solares, ¿no? Imagínense cómo está el agua, bueno, el agua que se calienta con el rayo solar a través de esos calentadores solares, ahorita que estamos a 30 grados Celsius. Podrían bañarse a cualquier hora del día y la concentración de calor va a permanecer y va a salir agua calientita. ¿Sale? Eso es una aerotecnia. Muy bien. Vámonos con Mariana. Mariana. La pregunta para Mariana. ¿Qué es o qué entiendes por preservación? Es como conservar, por ejemplo, a las especies en peligro de extinción ya existen zonas de preservación para cuidarlas. Exactamente, es cuidar, es proteger y rescatar, ¿no? Evitar que algo se acabe. Y bueno, puede ser, y acuérdense que cuando hablamos de especies en peligro de extinción, no hablamos únicamente de fauna, también hablamos de flora, ¿sale? Sí, Ok, muy bien. Después sigue Kemish. Kemish, ¿qué significa biodiversidad? variedad de flora y fauna. Ajá, variedad de vida, ¿verdad? Diferentes tipos de vida. Muy bien. Sí. Vamos con Alban. Alban. Estuvo bien intensa la unidad 2, fueron muchos conceptos, por eso les dije que estudiaran. Alban, ¿qué es para ti o cómo podrías definir ecoturismo? Sí.
Mm, mm, pues siento que es como el viajar, pero en la naturaleza, Ajá, como la, como ajá, el viernes. como campamentos, ¿sí? Sí, exactamente. Así. Es hacer viajes a lugares en donde no tengas la necesidad de contaminar, sino de hacer uso de los recursos naturales y cuidar a la misma vez de la naturaleza para poder disfrutar tu viaje. Ese es, por ejemplo, tú, Alban, que te fuiste al campamento el viernes, pues, ¿qué utilizaron para sobrevivir esos días? Eso fue ecoturismo. Haya sido el lugar que haya sido, fue ecoturismo. Porque no se hospedaron en un hotel, ¿o sí? No, Prendieron una estufa, estufa no, pero prendieron fogata. sí. Entonces, ahí estamos dándole un espacio de ecoturismo a esa salida. Eso sí, al final llevaron una parrilla y hicieron unas carnitas, pero estufa no se prendió. Ahí les encargo, ¿no? El camping no fue tan camping, pero bueno, está muy bien. Entonces, cuando hablamos de ecoturismo es esto. En nuestro país ya hay muchas zonas de ecoturismo en donde pues ya no te hospedas tal cual en un hotel que tiene aire acondicionado, que tiene energía eléctrica, que tiene internet, ¿no? Tú llevas tu casita de campaña, te hospedas o incluso hay cabañas que a lo mejor sí te bañas con agua calientita, pero porque tienen enotecnología, eno, sí, enotecnología, como los paneles solares. O que a lo mejor tienen energía y tienen luz en las noches, pero es gracias a paneles que se recargan con el sol y alumbran por las noches. Adelante, Mariana. Iba a hacer una pregunta y es que cuando era pequeña fui como, no fui a acampar, pero fuimos a plantar árboles. ¿Eso también contaría como ecoturismo? Ujú, no, más bien eso contaría como preservación. Ok, Eso más bien es preservación porque ahí están cuidando del medio ambiente. ok. Y eso está relacionado con la educación ecológica. Porque acuérdense que hay políticas, vimos el concepto de política ambiental y educación ambiental. La diferencia, bueno, ya les voy a dar la respuesta, al que le toque, pues bueno, ya se rayó. La política ambiental va direccionada a leyes ya estipuladas que sí o sí se tienen que llevar a cabo. Y la educación ambiental es cómo nos instruyen para cuidar del ambiente, ¿sale? Para también poder llevar a cabo estas leyes ambientales y no quebrantarlas por ignorancia. ¿Estás? Bien, entonces. Sí, maestra, Bien. gracias. Entonces vámonos con la siguiente. Ya, bien. Muy bien, la pregunta que sigue, ¿qué es para? Ni les dije para quién era. Después de Alban tengo a Sara. Sara, ¿qué son las especies endémicas? ¿Qué son las especies endémicas? ¿Puedo yo, maestra? ¿Sí? Puedes, a ver, espérame. Sarita, que te roben el punto. O le damos chance. O te esperamos, Sarita. Puedes escribirnos si no puedes hablar, es que luego le falla su micrófono a Sarita, ¿va? Ahí está. Esperen, maestra. Te esperamos. Ahorita van a quedar más preguntas, chicos. Ahorita las siguientes preguntas las hacemos abiertas. Son hartas preguntas.
Em, si no mal recuerdo, son las especies que tienen su distribución, ¿cómo se dice? ¿Restringida? ¿Restringida? Sí. ¿Pero por qué Sí. está restringida? Hay una característica especial, Ay, no recuerdo, maestro. ¿no? A ver, ¿quién le quería ayudar por ahí? Creo que era Dani, ¿no? Sí, bueno, en general una especie endémica son especies que existen únicamente en un país, en una región. En una sola región. De acuerdo a las características de ese lugar que dan vida, o sea, que Sí. le pueden, exacto. Muy bien, Ujú. gracias, Dani. Que pueden proporcionarle vida, ¿no? Que tiene todos los elementos para que esa especie pueda sobrevivir. Yo no podría sacar una ballena del mar y tenerla en una piscina. Era lo que hablábamos, que pusimos el ejemplo de los pingüinos, ¿se acuerdan? O no podría tener, por ejemplo, un pajarito de esos de, fíjense cómo va a ser el cambio, ¿no? Un pajarito de esos que vemos en los cables afuera, en la calle, en el medio ambiente. Si lo tengo dentro de mi casa, ¿creen que viva? No. No, porque él requiere de de ciertas características en el ambiente para que pueda sobrevivir. Eso es una especie endémica. Y tenemos especies endémicas muy a la orden, ¿no? Muy a la mano para poder identificar qué es una especie endémica. Bien, vamos con Uriel. Uriel. ¿Qué es política ambiental? Acabo de dar la respuesta. ¿Qué es política ambiental? Perdón, maestra, es cuando se hacen cosas para mejorar el medio ambiente, por lo que Ujú, entendí. sí, pero un puntito en particular es que está direccionado ya a las leyes, ¿no? Sí. Que está establecido como una ley, como una norma, como una regla que sí o sí tenemos que seguir. Acuérdense, política es sí o sí, tenemos que cumplirla, ¿no? Política ambiental, tenemos que cumplirla. Muy bien, Natanael. Sí, Natanael, a ver si ahora no me quema con otro recuerdo. Ay, me encontré una foto, Nat. Se la voy a mandar al rato, de cuando eran chiquitos. Natanael, ¿cuántos y cuáles son los movimientos de la Tierra? Y bien fácil. Son dos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Eso, muy bien. Sí, no, muy fáciles. Bien, vamos con Alexa. Alexa, vete preparando, Dono. Alexa, ¿qué es sismicidad? Alexa, si no puedes escribir, si no puedes hablar, escribe en el chat. Si no te voy a marcar o le voy a marcar a tu papá para que me contestes qué es sismicidad. Qué mala, ¿verdad? Estoy en mala. ¿Qué es sismicidad? Se prepara Dono y al último Vale. Se me hace que Alexa se durmió. Ale. Ok, ¿alguien quiere robar esa pregunta? ¿Qué es sismicidad? Puede abrir libremente su micrófono quien quiera robarse la pregunta. Pues no estoy muy segura, pero por el nombre tiene que ver con los sismos, aunque no sé de qué manera. Pues, Pero tienes la idea y eso es importante. Eso sí es ujú. bueno, Mariana. Sí. Bueno, la sismicidad son movimientos vibratorios a lo que conocemos como sismos.
y es cuando las placas tectónicas se acomodan en sus áreas de contacto. A lo mejor no están bien alineadas y es cuando se acomodan o se desacomodan. ¿Sale? Eso es sismicidad. Ok. Ay, estaba bien buena esta pregunta y no se las puse. Ah, miren, sí me contestó Ale. Dice, cuando hay un temblor y las placas tectónicas se mueven. Muy bien, Ale, también. Ahí se complementó la respuesta entre Mariana y Ale. Pregunta abierta, porque esta no la puse en la ruleta. ¿Cuáles son los tipos de movimientos sísmicos? Ah, son dos tipos de movimientos. Y los dos empiezan con O. Tipos de movimiento sísmico. Yo nomás me acuerdo que era ondulatorio y era otro que empezaba con O, pero Pero no me acuerdo. Me acuerdo, pero ondulatorio y oscilatorio. Oscilatorio. Otra pregunta abierta. ¿Cuál es la magnitud con la que se miden los sismos? ¿Grados qué? ¿En qué grado se miden los sismos? La temperatura aquí en México es grados Celsius. En países de habla inglesa utilizan los grados Fahrenheit. ¿Y cómo medimos o en qué unidades se miden los grados sísmicos? Era grados Richter. Richter, muy bien, Natanael, muy bien, ya. Y entonces, ahora sí, ya no le quito su lugar a Dono. Ahí va Dono. Y luego Vale. Dono, menciona 3 fases del ciclo del agua. Dono, ¿se me fue? No, ahí está, ya lo vi. 3 fases del ciclo del agua. Vimos un montón cuando cambian de un estado a otro y así. Si no recuerdan, como 9. Si mal no recuerdo. Eran 8. 3 fases del ciclo del agua. Vamos, Dono, tú puedes. Solo 3. ¿No? A ver, ¿alguien quiere robarle? Yo recuerdo la evaporación, la condensación y la precipitación. Muy bien, muy bien. Y todavía tenemos más. Tenemos infiltración, circulación subterránea, solidificación, fusión, precipitación, escorrentía, condensación. ¿Sale? No se les olvide, chicos. Hasta se los mandé en WhatsApp, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el cambio de... Bueno, el cambio de estado del agua, de estado de agregación? ¿Se acuerdan? Para que lo repasen. Bien, vale. Te toca, Valecita. ¿Qué es agua continental?
Vale. Ya, estoy pensando. Ok. Es son aguas que se encuentran sobre o debajo de la tierra. Muy bien, vale, perfecto. Y nos quedan exactamente 5 preguntas abiertas, ¿sale? No, 4. 4. Entonces pueden abrir libremente sus micrófonos y saben la respuesta. ¿Qué es agua oceánica? Está bien fácil. El agua que se encuentra en el mar. Muy bien, en los océanos. Muy bien. Vamos con la antepenúltima. ¿Qué es la tectónica? ¿Qué es la tectónica de placas? ¿Qué es la tectónica de placas? Se me han juntado dos. Es la forma en que está estructurada. ¿Estructurada? ¿Qué? ¿Qué está estructurada qué? A ver, vamos. Vamos bien, pero... Las placas. Ujú. Pero es una teoría, chicos. Recuerden que es una teoría que habla acerca de las características y acontecimientos geológicos y está basada en las capas tectónicas o las placas tectónicas, ¿sale? Como la astenosfera, la litosfera, corteza oceánica, corteza continental, ¿sale? Bien. Entonces recuerden, ahí acuérdense, en tectónica de placas es una teoría unificadora que explica las características del suelo, ¿sale? Ok, vamos con la siguiente. Me recordé ya. ¿Qué es vulcanismo o a qué se refiere eso de vulcanismo? Vulcanismo. Tal vez me equivoque, pero no serán la actividad volcánica. Exactamente, Ok. sí. Muy bien. Va referido a los volcanes y sus actividades. Muy bien. Siguiente. ¿Qué es educación ambiental? También ya les había dado la respuesta. ¿Qué es educación ambiental? Nos había dicho que era como los conocimientos o aprendizajes que nos daban para cuidar del medio ambiente de manera consciente. Muy bien, exactamente. Y el último, ¿qué es el movimiento de traslación? Cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense, todas preguntas, chicos, todas, y fíjense, los aventamos 51 minutos. Fueron única y exclusivamente de la clase pasada, de la unidad 2. Vamos a ver ahora la unidad 3, si nos va a dar tiempo, porque hay muchas cosas que ustedes ya conocen o que ya identifican. ¿Sale? Sí, maestra. Vamos a la presentación. Igual la presentación ya saben que se las voy a mandar. Y vamos a ir así por unidades. Esta presentación está chiquita. Esta unidad está chiquita. Lo hice con toda la intención para que pusieran un poquito de atención a la unidad 2 porque sabía que no habían repasado. Y entonces,
¿De qué trata la unidad 3? Bueno, es de dinámica de población y riesgos. Vamos a partir desde el concepto. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos el concepto, chicos. De un modo empírico ya sabemos qué es, pero necesitamos un poquito más de referencia teórica o textual de los conceptos. Dinámica se refiere a los sucesos del mundo que envuelven cambios o movimientos. Eso es en cuestión general de geografía, pero dinámica podemos utilizarlo en nuestra vida personal, en la vida escolar, en la vida laboral. El concepto de dinámica se puede utilizar en diferentes contextos, pero hablando de geografía, se va a referir a todas esas cosas que pasan y que van a generar un cambio positivo o negativo, pero van a generar un cambio en el mundo o en un espacio. Población. Sabemos nosotros qué es población porque formamos parte de una población. Bueno, es un conjunto de personas que están dentro de un área geográfica. Pero ojo, recuerden que el área geográfica puede ser una calle, una colonia, un municipio, un estado, un país, un continente. ¿Sale? Entonces, eso es área geográfica. Entonces, vamos a ver población. Lo que quiero es que identifiquen que sí, la población es un conjunto de personas, pero vamos a tener conceptos diferentes de acuerdo a la delimitación del área geográfica, ¿ok? Y riesgo, pues ya sabemos, ¿no? Porque vivimos riesgos todos los días. Desafortunadamente, pues no somos superhéroes, somos unos simples mortales y vivimos riesgos todos los días. Entonces sabemos que los riesgos es la probabilidad de que tengamos un evento o una situación que nos afecte o que afecte a un lugar, a un grupo de personas, ¿sale? O factores que los componen, pero los factores que los componen son amenazas y vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto de amenazas? Bueno, cosas que pueden afectarnos. No quiere decir precisamente que voy a decir, o estudias o vas a reprobar. Bueno, eso es una probabilidad, pero no te voy a amenazar, te voy a reprobar, ¿no? Eso podría ser una amenaza, literal así, pero estamos hablando de varios tipos de amenaza. Una amenaza que estamos ahorita ya incluso viviendo es que gracias al alto índice de contaminación en el planeta, estamos viviendo unos días sumamente calurosos, demasiado calurosos, por la tala de árboles, por la contaminación excesiva, el agua se está acabando. Recuerden que el agua emana también de la vegetación. Entonces, si hay una tala mundial de árboles tremenda, pues también estamos afectando esta parte de tener agua en el planeta. Denme un segundito, por favor, no se me vaya. Denme un segundito, chicos, por favor. Sí, maestra. Sí, maestra. Perdón, chicos. Bien. ¿Hasta aquí dudas con estos conceptos? No, maestra. Bien. Vámonos a el siguiente. Vamos a hablar de crecimiento y distribución de la población. Fíjense bien. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos o hemos escuchado, es que el crecimiento en la tasa de no sé qué es de tanto. ¿Cómo creen ustedes que sabemos cuánto es el crecimiento de la población? Ya sabemos que población es un grupo de personas. Pero ¿cómo sabemos? Ustedes habían preguntado, ¿cómo se sabe cuántos habitantes hay en el municipio de Cuautitlán? Creo que es por los censos de población. Exacto, son los censos de población. Y si ustedes se dan cuenta, cada año se hacen estos censos. ¿Para qué? Para poder identificar la tasa de aumento o disminución. Ahora con todo este tema de COVID, nuestra tasa, o la tasa más medible fue la tasa de mortalidad. ¿Se percataron de eso? ¿Cuántas personas morían? Y no era una tasa que se midiera a través de cada año.
O sea, bueno, más bien ese dato era constante de todos los días. Ese era un... Es que se me metió la perra. Ese dato era diario, ¿sale? Esos datos estadísticos son importantes porque así podemos identificar varios factores. Cómo puede afectar en la parte económica, en la distribución poblacional, cómo puede afectar en la parte de educación. Por eso es que se hacen estos censos, aparte de saber para saber cuántas gentes viven en cierto lugar o en cierto país, también es para ver la afectación que va a haber tanto en la parte económica, en la parte social y educativa. Vamos a ver ahora qué pasa con la distribución territorial. Fíjense bien, el concepto tal cual, dice, se entiende por distribución territorial a la forma en que la población se ubica en el territorio, en diversos tipos de asentamiento. Cuando decimos de diversos tipos de asentamiento es diversas localidades que tienen quizá diferentes características, lo cual propicia cambios demográficos, lo cual necesidades y el uso de recursos que se manifiestan en impactos sobre el medio. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Creen que la misma cantidad de personas que vive en el Estado de México sea la misma cantidad de personas que viven en Acapulco? No. ¿Quién creen ustedes que tenga mayor población? Población que viva ahí, no que vayan turistas. No, los turistas son otra cosa. Población que viva en estos dos lugares. Había dicho Acapulco y qué. Y el Estado de México. Supongo que en el Estado de México. Uh-huh. En el Estado de México. ¿Y creen que las condiciones de vida sean iguales? No. No. Aquí nos habla de necesidades. Dice necesidades y uso de los recursos que se manifiestan en impacto sobre el medio. En el Estado de México, al tener mayor población, les voy a poner un ejemplo. En el Estado de México, al tener mayor población que en Acapulco, requerimos de una mayor concentración de unidades de transporte público. Tan es así que en el Estado de México contamos con, bueno, las famosísimas combis, los camiones, contamos con metro, contamos con Mexibus y hasta el suburbano. Ah, y también el teleférico. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Si hubiera poco transporte, ¿se imaginan la locura? Si así es la locura para transportarse o para trasladarse de un lugar a otro. Si hubiera poco transporte, estaríamos, pero cañones, tremendamente mal. ¿Sale? A eso se refiere con lo de las necesidades. Si ustedes van a Acapulco, van a encontrar sí transporte, pero no en la medida que hay en el Estado de México. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Bien, ese es un ejemplo para que más o menos identifiquemos esta parte de la distribución territorial y que va a haber muchos factores, ¿sale? Muchos factores que influyen. Vamos a ver qué pasa. Hay dos tipos de población. La población absoluta, hablando de conteo, ¿no? De datos estadísticos de población. Tenemos la población absoluta y tenemos la población relativa. La población absoluta es el total de personas que viven en una zona geográfica y la relativa se refiere a la cantidad de personas que habitan en un metro cuadrado. ¿Sale? Está como chistoso. Dices, ay, ¿quién va a vivir en un metro cuadrado? Bueno, se considera como una estadística cuántas personas estarían en un metro cuadrado. ¿Cómo? Ah, bueno, desconozco cuántos metros cuadrados en el Estado de México, pero si en el Estado de México me dicen que hay, se los voy a escribir aquí para que más o menos para darme a entender. Supongamos que dicen que en el Estado de México hay 3 millones de habitantes. No sé cuántos hay. Tengo que investigar y ya se me está haciendo interesante este dato. Vamos a suponer que hay 3 millones de habitantes.
Y la extensión territorial del Estado de México, voy a irme así como con un supón. Vamos a pensar que la extensión territorial del Estado de México es de 1.500.000 metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Vale? ¿Cómo podría yo definir la población relativa? Ya tengo dos datos, cantidad de habitantes y cuántos metros cuadrados hay en el Estado de México. ¿Cómo podría yo decir, bueno, pues la población relativa es de tantos habitantes por metro cuadrado? ¿Cómo lo harían ustedes? Dividiría, Ajá. pero no sé a cuál tendría que dividir. Los habitantes entre los metros cuadrados. Ok. Serían 3 millones de habitantes en 1.500.000 metros cuadrados. Estaríamos hablando de esa división, es un supón, no son datos reales, ¿no? Para que nos demos una idea de qué estoy hablando. Estaríamos hablando de 2 habitantes por metro cuadrado. Entonces, la población relativa sería que hay 2 habitantes por metro cuadrado. Cuando mi población total o absoluta es de 3 millones de habitantes. Obviamente, pues no van a vivir 2 personas en un metro cuadrado, por eso se llama relativo, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿O los dejé peor? Yo no tengo dudas, maestra. ¿No? ¿Seguros? Conste. Bien. Me voy a la siguiente. Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Ciudades y medio rural. Ubicación, rasgos y principales problemas. Fíjense bien. Aquí yo hice una tabla. Si se dan cuenta, no es una tabla que esté completa. ¿Ya vieron? No está completa. Tengo qué son las ciudades o las urbes, porque recuerden que si nos vamos por zona, la ciudad es una zona urbana y el campo es una zona rural, ¿sale? Por eso puse ciudades o urbes para que identifiquen los conceptos. A lo mejor no les van a decir ciudades, les van a decir urbes o zonas urbanas, pero ustedes ya saben que se refiere a la ciudad. O a lo mejor les dicen campo o les dicen zona rural o medio rural y ya van a identificar que se refiere a provincia o al campo, ¿vale? Entonces, bueno, las ciudades, dice cuando hombres y mujeres viven muy cerca y organizados. Dice ciudad, formarse aldeas y después en pueblos y muchos después en ciudades, concentración de servicios y mayor fluidez y variedad de transporte. Y en la parte rural, cuando se habita y se ocupa el terreno dispersamente, o sea, el campo. Si ustedes conocen el campo o una zona rural, pueden identificar a qué distancia, más o menos, en pasos o con el lejos o el cerquita, se encuentra una casa de otra. Por ejemplo, en la ciudad, ¿qué tan cerca se encuentra por lo regular una casa de otra? Pues están pegadas, ¿no? Una pared con otra, así literal, están así. Y cuando hablamos del campo, ¿han ido alguna vez a una ranchería? Sí. ¿Qué tan lejos está una casa de otra? Están lejos porque cada una tiene sus propios terrenos. Exactamente. Entonces, por ende, hay menos casas que en la ciudad. Por ejemplo, vamos a un fraccionamiento, Joyas de Cuautitlán, ¿no? No sé cuánto mide Joyas, pero vamos a pensar en medio kilómetro cuadrado, ¿cuántas casas se construirían? Un buen. Estamos hablando de 500 metros. En 500 metros cuadrados, ¿cuántas casas hay? ¿Por qué? Por la necesidad también. En las ciudades, como hay mayor número de población, o hay más grande la población que en el campo,
pues se requieren más casas. En el campo no. Como en el campo hay menos gente, pues no es necesario que haya tantas casas. Y tienen mayor distribución en cuanto a los terrenos porque el valor adquisitivo es más fácil. O es más fácil tener una propiedad porque los terrenos también son más económicos a comparación de la ciudad. Aquí el metro cuadrado de terreno ha de costar como, no sé, unos 4,500 pesos. Mientras tanto, en el campo te pueden vender una hectárea por una cantidad que dices, ¿es en serio? O sea, con eso compro un terreno de 100 metros en México, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy con lo del cuadro. Vamos a vislumbrar lo que conocemos de la ciudad y el campo para identificar características, rasgos y qué problemáticas tiene. Vámonos con la ciudad. Pueden abrir libremente sus micrófonos. ¿Qué características tiene la ciudad? Como dijo, las casas están muy pegadas. Ajá, bueno, podemos ponerle gran Mm, cantidad de casas, ¿no? sí. Gran cantidad de casas, muy bien. ¿Qué otra característica, chicos? Hay muchísimo transporte público. ¿Mm? ¿Qué más? Industrias. Si hablamos de industrias. Serían zonas industrializadas, ¿no? ¿Qué más? ¿Creen que sí? Alto número de población. Sí. Sí. Ok. Bien. ¿Qué rasgos podemos encontrar en la ciudad que no tenga el campo? Que hay contaminación. Contaminación, ¿qué más? Una alta cantidad de población. También. Pues hay como que sobrepoblación, más bien, ¿no? Sí. Ay, pobre le puse. Ajá. Alto uso de transporte público o de transporte en general. Sería más bien así como... mm, pues es que sí hay mucho transporte público, pero recuerden que también hay autos particulares. Entonces hay, no más bien movimiento vial, ¿no? Alto movimiento Ajá, vial. alto movimiento de vial. Ujú. 1, 2, 3, 4. Una más para que sean 4. Hay muchas fábricas. Que era lo que decíamos de la industria, ¿no? Ujú. Pero aquí podría ser que hay más empleos que en el campo. También hay Más empleos de oficina, de muchas cosas. obreros, ajá, más empleos. Bien, problemas. ¿Qué problemas tiene la ciudad? Hay tráfico. Muy bien. ¿Qué más? Algo que, híjole, ya está bien, bien intenso. Ahora les dejo el principio de la palabra. Delincuencia. Delincuencia. ¿Qué más? Salarios bajos. ¿Qué más, chicos? Algo que también pusimos en los rasgos. Contaminación. Cañón, contaminación. Bueno, aquí también podría ser hasta la explotación laboral, ¿no? Sí. Falta de oportunidades educativas. Hablando de escuela, ¿no?
porque no todos pueden estudiar, porque no todos tienen como ese, pues vamos a llamarlo privilegio, ¿no? Porque eso es un privilegio. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar esto con la ciudad. Ahora vamos a ver qué características tiene el campo. Hay menos población. Menos población. Ajá. Cuentan con terrenos y a veces se dedican a la agricultura, a la ganadería. Entonces sería autoempleo, ¿no? Porque incluso a veces es el autoempleo también. Sí. Ganadería y agricultura. ¿Qué más, chicos? ¿Creen que en el campo o en la ciudad se respete más la parte cultural, tradiciones y todo eso? Sí. Sí. Exacto, entonces también es importante. Entonces, ¿qué le vamos a poner? No es uso de tradiciones. Vamos a poner celebración de tradiciones. Celebración de tradiciones. Ellos sí todavía van más con las costumbres y tradiciones de sus localidades. En los rasgos, ¿qué rasgos podemos encontrar ahí? En el campo. Que muchas veces se heredan los terrenos. Heredad de terrenos, muy bien. Heredad de propiedades. Otro rasgo importante es que son más colaborativos. La gente es más colaborativa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría ser, chicos? Ya nos quedan 15 minutos. ¿Podría ser que el ambiente es más limpio? Medio ambiente limpio, eso sin duda. Muy bien. ¿Qué problemas podríamos encontrar en el campo? Creo que a veces no hay escuelas suficientes. Falta de escuelas, muy bien. Otro importante es la migración, chicos. Cuando no hay muchas oportunidades en el campo, los varones principalmente, incluso mujeres, pero más predomina el varón, migra a otros países o a las ciudades del mismo país. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces vamos a dejar ahí esto con los problemas, ¿sale? Voy a guardar esto para que sí se quede y los tengan ustedes a la mano. Vamos a ver qué pasa. Ahora, vámonos ya con la parte de la migración, porque ahí queríamos llegar. ¿La migración a qué se refiere? Bien, se refiere a cuando una persona cambia de vivir en un lugar a vivir en otro lugar. Dice aquí cruzando límites geográficos. ¿Cuáles son esos límites geográficos? Pues hablamos de la división política, ¿no? Si yo vivo en México y me voy a vivir a Zacatecas, ya estoy migrando. Hay una migración. Si yo vivo en México y me voy a vivir a Canadá, también estoy migrando. Pero hay dos tipos de migración, la interna y la externa o internacional. La migración interna es cuando esta persona se va a desplazar de lugar, pero dentro del mismo país. Y la migración externa o internacional es cuando la persona cambia de lugar de asentamiento, pero a otro país. ¿Vale? Por ejemplo, no sé si a ustedes les pase o tengan un ejemplo así. Mi papá era de Guerrero, él nació en Guerrero. Mi mamá nació en Zacatecas y se conocieron en el Estado de México.
¿Por qué razón? Pues por un movimiento migratorio, buscando mejores oportunidades. Ellos llegaron al Estado de México con sus padres, buscando pues tener mejores empleos y mejores oportunidades económicas. Se establecieron en el Estado de México, entonces ahí se llevó a cabo una migración interna o internacional. Interna. Interna, porque fue dentro de la misma República Mexicana. Pasando los años, mi mamá se va a vivir a Estados Unidos. Ahí también llevó a cabo una migración, pero esta migración pues ya va a ser internacional, porque salió de su país de origen para vivir en otro país. Esto creo que no está muy complejo, ¿sí? No. ¿No? Ujú. ¿Sí? ¿Todos los demás? No, maestra, no está muy complejo. Bien. Ahora vamos a ver eso de flujo migratorio. Estadísticamente también podemos conocer el flujo migratorio, es decir, cuántas o qué porcentaje de personas o cuántas personas migran de un lugar a otro. ¿Y para qué es importante saber ese flujo migratorio? Para saber o determinar a dónde la población de un país se transporta o se traslada con mayor fluidez, valga la redundancia, o con mayor probabilidad. Les voy a preguntar, los mexicanos cuando hacen una migración internacional, o si ustedes les preguntan, oye, la migración internacional que hacen los mexicanos, ¿a qué país predomina? ¿A dónde se van? ¿Se van a África? ¿Se van a China? Creo que a Estados Unidos. Se van a Estados Unidos. Y ahora hay estadísticas de que no, que bueno, si Estados Unidos está en el primer lugar, ese es el primer país o el país con mayor predominación de migración mexicana, pero ya también está Canadá. ¿Por qué? Porque son países vecinos, porque hay mayores oportunidades de trabajo, porque el salario es mejor remunerado, etc, etc, etc. Pero en el primer lugar está Estados Unidos y en el segundo Canadá. ¿Dudas aquí? No, maestra. Muy bien. De aquí vamos a pasar a riesgos y vulnerabilidad de población, factores de riesgo para los asentamientos urbanos. Cuando hablamos de asentamientos urbanos, hablamos de dónde se concentra la gente en la ciudad, ¿vale? Asentamientos urbanos, o el lugar que es urbano, por ejemplo, Estado de México, Ciudad de México, son asentamientos urbanos, y se consideran asentamientos urbanos por muchas características, por la industrialización, por la economía, por la cantidad de pobladores que existen en esos lugares, ¿vale? Bien, es importante que identifiquemos también algunos conceptos como ambiental, ¿no? O la parte ambiental, los factores ambientales, que es la explotación de recursos naturales, calidad del agua y del aire, suelo, y son factores que afectan la vulnerabilidad de la población. Lo vivimos hoy, ayer, antier, y llevamos como 3 semanas viviéndolo, ¿no? La explotación de los recursos naturales ha producido un incremento en la temperatura ambiental que en estos últimos días ha generado un calor bárbaro. No estamos acostumbrados en este lugar, en esta zona geográfica, a tener una temperatura tan alta. No estamos acostumbrados, porque anteriormente pues las temperaturas oscilaban más abajo y ahora nosotros sentimos que nos derretimos, pero es precisamente también por esta explotación. Vamos a ver ahora los factores físicos, que son espacios donde habita la población, como cuando se construye en fallas geológicas. Cuando decimos que se construye en fallas geológicas es, por ejemplo, espacios como un fraccionamiento, cuando delimitan algún municipio, alguna delegación, a eso nos referimos. Y bueno, también tenemos los factores políticos que influyen también en el riesgo y vulnerabilidad de la población. Como cuando, por ejemplo, la inflación, ahorita que está la inflación, el aumento de la canasta básica, que afecta la economía de la población. Afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque la inflación
no va acorde a los aumentos salariales, no al menos no va acorde con el salario mínimo. Si la inflación, ahorita me parece que el porcentaje de inflación era del 7.2, lo ideal sería que el salario mínimo aumentara más del 7.2 para que esto se compense, pero no. Aumenta la inflación y el salario mínimo aumenta, pero bien poquitito. Entonces hay una descompensación. Eso es en la parte política, donde nos afecta a nosotros como población. La falta de conocimiento de la población sobre sus riesgos, bueno, también es importante. Cuando estamos en algún asentamiento, saber qué riesgos naturales o geológicos pudiéramos padecer. No hace mucho salió una noticia en Tlalnepantla que se desgajó como una montañita y afectó algunas casas, ¿no? Cayeron piedras y afectaron a las casas. Entonces, esos son factores que nosotros deberíamos de identificar de donde vivimos. Por ejemplo, pobladores de Tultepec, a lo mejor no dices, no se va a desgajar el Cerro de la Cantera, porque no se va a desgajar, pero también corría el riesgo. No es un riesgo por situaciones naturales o geológicas, sino por su actividad económica. Al dedicarse ellos a la pirotecnia, pues las personas que están alrededor de los lugares donde producen la pirotecnia están corriendo riesgos. Desafortunadamente, pues ahí viven, porque ahí es su casa, porque compraron un terreno, pudieron adquirirlo, etcétera. Pero corren ese riesgo. Entonces, eso es en donde nosotros como pobladores y ustedes en su momento cuando sean adultos y quieran adquirir algún patrimonio, también deben visualizar todos los riesgos que se corren en ciertas poblaciones, qué beneficios hay en ciertos asentamientos y cómo podemos salir beneficiados más que afectados. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Bien, ya lo que sigue ya está bien sencillo. Zonas de vulnerabilidad para la población. Pues vamos a encontrarnos diferentes tipos de vulnerabilidad y la textualización de estos tipos de vulnerabilidad muy probablemente la identifiquen. Personas desplazadas, refugiados, repatriados, marginados, excluidos o desposeídos, donde haya niños, mujeres embarazadas y madres lactantes, personas de edad avanzada o discapacitados. Para eso también nos sirve el censo de población, porque los censos de población preguntan cuántos niños viven aquí. Hay personas embarazadas, hay personas con discapacidad y etc. Entonces, vamos a encontrar zonas con vulnerabilidad tremenda. Por ejemplo, cuando hablamos de refugiados, pues son personas que vienen de otros países, como bien lo dice la palabra, a buscar refugio porque corren peligro en su país. Pero al final de cuentas, pues están vulnerables porque están en un lugar extraño, probablemente no puedan trabajar. Dependiendo del país, van a tener ciertos derechos. Por ejemplo, Canadá recibe refugiados y Canadá les proporciona una cantidad en dinero mensual para que ellos puedan sobrevivir, ¿no? Pero deben comprobar, o sea, no está tan fácil, ay, soy refugiado, denme refugio, ¿no? Se hace una serie de investigación para que de verdad te puedan considerar como una persona refugiada. Entonces, nosotros podemos identificar lugares en nuestro país que son zonas vulnerables. Piensen en cualquier contexto social, político, económico, geográfico en nuestro país donde exista vulnerabilidad, donde haya riesgo. Yo ya tengo uno en mi cabeza, pero díganme un caso o un lugar en donde predomine la vulnerabilidad para la población. Salte. ¿Dónde, chicos? Órale, que nos quedan 3 minutos. ¿Ustedes han escuchado las noticias donde hablan acerca de los cárteles? Sí. Sí, maestra. Las zonas en donde están los cárteles, están posicionados, ¿creen que sean zonas vulnerables?
Sí, Sí, corren peligro. Y en el momento en el que hay peligro, son zonas vulnerables. Entonces, acuérdense, relacionen la vulnerabilidad con el peligro. Puede ocasionar algún daño a esa población. Si, por ejemplo, hubo un tiempo en que decían que Michoacán era un lugar lleno de narcos. Entonces la población michoacana estaba vulnerable y corría peligro. ¿Están de acuerdo? Vayan hilando conceptos con situaciones, chicos, para que les quede más claro. Bueno, y ya para cerrar. ¿Cómo identificamos las zonas vulnerables? Aquí les puse un ejemplo. Este es un ejemplo. Dice Índice Mundial de Riesgo, resultados de exposición y de vulnerabilidad. Se hacen estudios, ¿sale? Aquí no me dice específico de qué, pero por ejemplo, las partes verdes son zonas muy bajas en vulnerabilidad, o sea, como que no corren tanto peligro. Las verde clarito bajo, o sea, está un poquito más elevado, esa como color salmón, medio, ese que va como más rojito, alto, muy rojo, muy alto, y esa gris, no hay datos, no hay información. ¿En qué índice de vulnerabilidad se encuentra su país? medio. En el medio. Y si nos vamos a... ubican ahí en el sur, ha de ser Honduras. Honduras, Salvador, despuésito de México, hacia el sur. ¿En qué nivel se encuentra? Se los voy a poner con el apuntador, es más fácil. Aquí. Muy alto. Muy alto. Y por ejemplo, este chiquitito. Este es Alto. 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 ¿Cuál podríamos decir que no está en riesgo? Canadá. Estados Unidos se encuentra en el bajo. Por eso es que hay mucha migración hacia Estados Unidos. Porque al estar en un nivel bajo, hay mayores posibilidades de tener una vida mejor. Pero, por ejemplo, Canadá, que ahorita es el segundo lugar en recibir migrantes, está en una etapa muy baja. Y es de verdad, yo tengo amigos en Canadá que platicaban que ahí hay inseguridad, nada. Digo, hablando de inseguridad, podemos deducir la vulnerabilidad en muchos contextos. Pero nosotros podemos traducir ese tipo de mapas y es importante que los conozcamos. ¿Para qué? Ustedes voy a parecer comercial, son el futuro de México, pero no más bien son el presente de México y quién le puede dar un mejor futuro a México. Ustedes al conocer todo este tipo de datos, cuando sean profesionistas, pueden mejorar la calidad de vida de México. Y cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de México, estamos hablando de que sus hijos van a poder vivir mejor, sus nietos van a poder vivir mejor. Desafortunadamente les ha tocado pues un tiempo difícil, pero todavía se puede mejorar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. No, No. maestra. Seguros, parecía No me equipo. cátedra de otra cosa más que de geografía, ¿verdad? Ok, chicos, les mando la presentación en este momento. Por favor, repásenla. La siguiente clase, la unidad 4, si viene fuertezona. Entonces, haremos una dinámica ahí muy rápida con los conceptos, ¿vale? Y ya de aquí solamente nos veríamos la próxima semana, yo creo que la que sigue. Sí, maestra. Bueno, Maestra. cuídense mucho, chicos, nos vemos. Hasta luego. Adiós, maestra. Adiós, Nagib. Bye.